Bienvenidos a Hablemos de Seguridad, un espacio que está dedicado a compartir experiencias y conocimientos en temas de seguridad de la mano de profesionales expertos en la materia. Uno de los principales problemas que tenemos hoy en la actualidad es la corrupción, porque se ha venido incrementando ostensiblemente en las últimas décadas. La corrupción afecta notoriamente el desarrollo de los países, empobrece a los países porque la riqueza solamente fluye a mano de personas inescrupulosas y no a las capas más necesitadas de la población. Es por eso que en el día de hoy hemos invitado a un profesional experto en analizar las prácticas de corrupción y soborno en las organizaciones y en los países. Es un placer para mí dar la bienvenida a este programa al señor Carlos Boschel-Norman, a quien todos conocemos desde hace mucho tiempo. Carlos es profesional en la administración de la seguridad y administración de empresas. Además de ello, tiene una maestría en seguridad y defensa nacional y tiene muchas especializaciones, lo que tiene que ver con prevención de fraude y corrupción, así como auditor líder en normas internacionales encaminadas a la prevención de estas dos prácticas que tanto afectan a los países y a las economías. Carlos, es un placer tenerte hoy en nuestro programa. Saludos, Germán. Saludos a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Con frecuencia estamos hablando de corrupción y soborno. ¿Tú quieres precisar exactamente esos dos conceptos de corrupción y soborno y cómo están relacionados entre sí? No se ha podido realmente definir concretamente qué es corrupción y soborno. Lo más cercano que se tiene, digamos, en una explicación está dado en los conceptos que da el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. ¿Y esto está encaminado en qué? En que muchas veces lo que se llega a una conclusión es el uso del poder para el beneficio propio. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es como la gran conclusión. Pero ¿qué también se ha dado? Se ha dado que se han dado la interpretación donde hay personas que se encargan de ofertar, ofrecer, brindar, prometer o entregar algo que puede ser desde el punto de vista efectivo o algo que puede ser una dádiva para que una persona actúe o deje de actuar. Eso es el soborno. Entonces, cuando yo le ofrezco algo a alguien para que deje de hacer, ahí lo estoy sobornando. Cuando la persona recibe y en este caso deja de actuar, en este caso estaríamos utilizando a partir de su cargo, de su función o de su actividad. ¿Para qué? Para beneficio propio estaríamos hablando de un tema de corrupción. Entonces, estos son temas que muchas veces no se han interpretado correctamente o no se han podido, digamos, estabilizar. Desde el punto de vista normativo lo vemos. Entonces, normativamente, por ejemplo, en nuestro país todavía penalmente no está catalogado el tema del soborno. Y la corrupción está en algunos fragmentos con actuaciones de la persona. Pero, para redondear un poco desde el punto de vista personal, el tema de la corrupción y los temas que tienen que ver con corrupción y soborno están dados en actos del ser humano. Por eso es que el tema de corrupción y soborno son considerados riesgos conductuales, es decir, que son inherentes al ser humano. Carlos, gracias por darnos un amplio concepto de esos dos términos tan importantes y que están tan de moda hoy día. Lamentablemente eso es cierto, ha venido en las últimas décadas y especialmente en los últimos años creciendo los casos de corrupción y soborno, no solo al interior del sector público en los países, sino al interior de las empresas del sector privado. ¿Cómo afectan la corrupción y el soborno a las instituciones, a las empresas, a los países y a la sociedad en general? Comencemos por la empresa. Hay un impacto, especialmente en los temas de la competencia desleal. Sí, es decir, cuando yo tengo que aprovecharme precisamente de ofrecimientos para poder ganar algo, obtener algo, automáticamente eso va a impactar en el sector empresarial. Es más, el sector empresarial ha considerado desde el punto de vista los temas de soborno como una forma de hacer negocios. Y entonces, mira el caso de Brecht, que tenía un proceso dentro de la misma organización dedicado precisamente a estos temas, que entre comillas se podría disfrazar bajo cualquier nombre. Entonces, el primer impacto para el sector empresarial es el impacto de la competencia desleal. Para la sociedad,
perdón, para el Estado, para el gobierno. Comienza a crear ¿qué? Una condición de que cada vez que se va a legislar, cada vez que se va a actuar, cada vez que se va a elegir, automáticamente debe existir una prebenda previa o debe existir algo que se le vaya a entregar. Entonces, aquí comenzamos a ver los temas del clientelismo, especialmente cuando estamos trabajando este tipo de temas, y eso termina ¿qué? Eso termina realmente menoscabando la integridad. Hablando de integridad, significa que no es solamente lo que yo pienso, lo que yo hablo, sino lo que actúo. También menoscaba la confianza. Es decir, nosotros comenzamos a ver que esas personas, desde el punto de vista del Estado, siempre están buscando es el beneficio personal y no el general. Y ni hablar de la sociedad. La sociedad se termina golpeada, y termina golpeada en el sentido en que nosotros siempre, en esa desconfianza que tenemos, siempre vemos que detrás de algo debe existir una actuación irregular o ilegal. Y entonces eso nos ayuda a no poder desarrollar plenamente precisamente todo lo que uno esperaría. Menoscaba la economía, menoscaba los temas de la legalidad, y de una u otra forma, pues los países no crecen, los países no se pueden desarrollar. Carlos, hace unas 4 décadas en nuestro país, Colombia, que es donde producimos este programa, un gobernante dijo la corrupción en sus justas proporciones. ¿Tenemos algún dato estadístico sobre la corrupción en Colombia, la trazabilidad de este fenómeno en nuestro país? Hay estadísticas internacionales y nacionales. Internacionalmente, digamos que la que más se utiliza es la que nos entrega Transparencia Internacional. Transparencia Internacional todos los años saca el índice de percepción de la corrupción, porque ese es otro problema. No existe una metodología o no existe una fuente que nos pueda decir con certeza cómo son los fenómenos, en este caso de corrupción y el soborno. Entonces se habla de percepción. Entonces ellos se encargan de recolectar datos con diferentes fuentes y hacen la evaluación. ¿Qué nos dice Transparencia Internacional? Que Colombia los últimos 12 años no se ha movido de 2 posiciones, de la posición 37, posición 36. Dentro de 180 países en el mundo, siendo, digamos, de Colombia, no llega ni siquiera a la mitad del índice, hablando de que tiene buenas prácticas en el desarrollo de la lucha contra la corrupción y el soborno. ¿Qué nos indica eso? Que Colombia no ha avanzado, se quedó estática hace 12 años, es decir, a pesar de que tenemos el conocimiento de todo lo que está sucediendo, pues la voluntad política especialmente, y aquí no es solamente la política, la sociedad, porque aquí no le podemos dejar solamente la carga a los políticos, al gobierno, sino también a la sociedad. Eso significa que tampoco nosotros hemos revolucionado ni hemos hecho algo por cambiar precisamente esa situación. Ahora, a nivel interno, tenemos la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que se ha encargado de recolectar todo ese tipo de informaciones, y tenemos también organizaciones no gubernamentales que también le hacen seguimiento a este tipo de tareas. Y hemos encontrado, por ejemplo, que hoy en día el nivel que tienen la corrupción, especialmente la corrupción desde el punto de vista administrativa, y cuando hablamos de la administración, de la parte administrativa, estamos hablando de los temas de contratación pública especialmente. Estamos hablando de un índice de casi el 60% de los actos de corrupción. Significa que de cada 100 contratos que se van a hacer, 60 ya tienen un problema que tienen que ver con la parte de corrupción o con los temas del soborno. Una cifra muy alta. Claro, altísima. Pero la preocupación también se da es cuando estamos viendo que la corrupción privada, hablando ya de las organizaciones, ha llegado a un 24%, entre el 24 y el 25%. ¿Qué significa? Que de cuatro partes, una parte está en el sector privado. Entonces, digamos que esa es pura, o sea, hablando entre empresas del sector privado, porque no podemos desconocer que el sector público tiene de una u otra forma una fuente también, que es el sector privado, para poderlo hacer. Tenemos otro índice de corrupción, que es otro de los índices que preocupa mucho, y es la corrupción política. Aunque la corrupción política puede llegar a un margen de un 13%,
ese tipo de margen preocupa, porque se supone que son las personas que en este momento se van a elegir como mandatarios, se van a elegir como personas que se van a encargar de organizar las partes que tienen que ver con los aspectos legales, con lo que nos van a dar los lineamientos para poder combatir precisamente ese tipo de temas. Y el más grave, creo yo, es la corrupción desde el punto de vista judicial. Hemos visto en los últimos jueces y fiscales. Jueces y fiscales, magistrados. No las altas cortes. No olvidemos las altas cortes que han estado involucrados en este tipo de investigación. Es más, hemos visto que hay magistrados cuyos casos de investigación llevan años y todavía no han llegado a una condena o una sentencia. Hemos tenido fiscales que se supone que son los encargados de denunciar, que son los fiscales anticorrupción que han estado involucrados en este tipo de actos. Entonces, ese sí preocupa, porque se supone que ellos son los que se van a encargar de impartir justicia, y si en este caso no se da. Ahora, afortunadamente son muy pocos los casos que realmente se dan, son más las personas de bien que son conscientes de lo importante, pero esa cifra que tenemos nosotros en los actos de corrupción son los que terminan realmente trayéndonos el problema. Carlos, escuchándote hablar de las diferentes clases de corrupción, encuentro que cuando la corrupción en el sector público crece, jalona la corrupción en el sector privado. ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque, entre comillas, en el sector privado, esto se ha creado como cultura, se ha quedado como cultura. Y es la cultura de yo necesito, esa cultura se ha implementado cuando cambiaron los modelos de negocio. Entonces, cuando en las organizaciones comenzamos a hablar de indicadores de cumplimiento, muchas veces usted llega y dice, mire, yo para poderme ganar este contrato tengo que hacer 1, 2, 3, perfecto, haga lo que tenga que hacer, pero gánese el contrato. Entonces le estamos dando un pasaporte de corso para que precisamente se encarguen de hacer. Eso es como desde el punto de vista maquiavélico, que el fin justifica los medios. Y para este tipo de situaciones no se puede justificar los medios para poder llegar a un fin. Entonces, esto fue dándose en la medida en que el empresario, tratando de ganar, entre comillas, este tipo de margen en el mercado, comenzó a ofrecer. Y entonces lo vimos inicialmente con el tema de los valores agregados. Se malformó lo que se interpretaba como el valor agregado. El valor agregado es, ¿por qué es importante que yo lo contrate a usted? Y lógicamente que ese valor era de lo que yo ofrecía, de mi producto o de mi servicio. Pero alguien en algún momento salió del producto y el servicio para ofrecer algo adicional. Y entonces eso fue llevando a crear un tema de costumbre, que si esas costumbres realmente se enraizan, pues muy seguramente se va a convertir en una obligación. Y entonces ya comenzamos a escuchar no solamente el componente en contratación de cuál es su producto o servicio, sino cuáles son los valores agregados. Y eso se ha ido transformando, llevándolo a figuras, escondiéndolas, por ejemplo, con temas en este momento de cómo nosotros vamos a recibir algo adicional. Que esto terminó llevándonos a una competencia desleal. ¿Eso qué significa? Bajo la excusa de que yo tengo que trabajar, que tengo que conseguir, no interesa cómo poder llegar. Y eso ha llevado al empresario realmente muchas veces a traspasar esa línea. Carlos, uno pensaría que la corrupción y el soborno se practica por personas que tienen necesidades, pero lamentablemente nos encontramos con que esas prácticas se dan en las personas que no tienen necesidades que satisfacer y que ocupan posiciones de privilegio en la sociedad o en las empresas o instituciones del Estado. ¿Cuáles son los factores que influyen en que eso se dé en estas capas sociales, en este tipo de personas? Partamos del principio que es un tema conductual, hablando de la conducta del ser humano. Y la conducta tiene que ver primero con los temas morales, los temas de principios que, digamos, están dados por nuestra sociedad, pero desde el punto de vista personal tiene que ver con los valores y tiene que ver con la ética. Es decir, hablando de la ética es el cómo me voy a comportar, en la forma correcta en que yo voy a actuar. ¿Qué sucede? Estos dos, que son la sociedad, los tenemos todos. Sin embargo, el juego del valor
la forma en que nosotros tengamos que fortalecerlo, pues va a ser distinto. ¿Qué ha sucedido? Desde el punto de vista de la formación y educación, nuestra sociedad ha cambiado o ha invertido realmente los roles. Nosotros creemos que la educación se da en los jardines, en los colegios, en las universidades, y no es así. La educación la recibimos en nuestro hogar. La formación la recibimos en los jardines, en las universidades. ¿Y eso qué quiere decir? Que los valores se han dejado en manos de otras personas que muy seguramente no se tiene el fortalecimiento o no tienen, digamos, la necesidad de fomentar y de fortalecer en las personas este tipo de temas. Entonces, a medida que ha crecido las generaciones han visto, y hablando especialmente de personas que a falta de necesidad de tener que conseguir porque tal vez lo tienen, mínimo esfuerzo significa que hay que buscar la forma más fácil. Entonces, la forma más fácil es poder seguir en ese mismo rol utilizando precisamente esos actos de corrupción o esos actos de soborno. ¿El problema cuál es? Cuando pasa una vez y no sucede nada, cuando pasa una segunda vez y no sucede nada, se convierte en una forma de trabajo. Y lo peor, que la sociedad lo está aceptando. Carlos, ante este panorama tan desalentador que es el incremento de la corrupción y el soborno en nuestros países, ¿qué camino nos queda? ¿Qué están haciendo los estados para combatir la corrupción en el sector público y los estados y las empresas para combatirlo en el sector privado? El Estado tiene tres roles fundamentales. El primero es precisamente ese rol legislativo. El rol legislativo que va encaminado en crear los lineamientos, el orden a través de las leyes, a través de los decretos. El día que realmente nosotros tengamos un compromiso político desde ese ámbito, muy seguramente podremos tener herramientas que aporten realmente a ese cambio. Pero hoy desafortunadamente no lo tenemos, y eso no es de hoy, esto viene desde la colonia. Entonces, son temas donde yo mismo voy a crear una ley que muy seguramente mañana va a ser inconveniente para mí, pero tampoco existe un segundo rol que es precisamente la sociedad, que obliga a esos representantes que eligen para que realmente lo hagan. Entonces, hoy en día la desconfianza es tan mayúscula que cada vez que un político se agarra la bandera de la lucha contra la corrupción, automáticamente nosotros sabemos que no va a pasar nada. Lo toman como una forma de poderlo llevar. Es decir, desafortunadamente a la política, por lo menos en nuestro país, ya no se le cree. Y esto no es un problema solamente de Colombia, este es un problema que va en hemisferio completamente sobre ese rol. El segundo es el liderazgo, que se tiene ¿dónde? Precisamente desde el alto gobierno, hablando del presidente, desde la presidencia hacia abajo. Y el tema no es solamente el discurso, el tema es el ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto no son actuaciones simplemente de mandar Twitter o de sacar discursos o de enarbolar muchas veces las masas, sino es mostrando con el ejemplo que realmente vamos a combatir. Y la realidad es que la historia nos ha mostrado que esto no ha sucedido. Es decir, hay otras preocupaciones. Para campañas está la lucha contra la corrupción, pero apenas asciendan al poder, eso quedó relegado por allá a una última parte. Es una herramienta para hacerse elegir, solo para eso. Exactamente. El tercero es la parte judicial. Y entonces necesitamos realmente más jueces, más fiscales dedicados a la investigación y más jueces dedicados realmente a encaminar. Ahora, ¿cuál es el problema, Germán? Que esto no se hace solamente con leyes, no se hace solamente con temas de investigaciones judiciales, ahora viene el otro rol, y el otro rol es la sociedad. Entonces, la sociedad tiene que tener un cambio de mentalidad. Nosotros tenemos que comprender que para la parte del Estado es más fácil crear impuestos que no luchar contra la corrupción. Para el Estado es más fácil crear, entre comillas, más herramientas que en este momento faciliten a un proponente para que se gane un contrato que no realmente buscar la transparencia. Para el Estado es más fácil coger a un fiscal
a una persona encargada de los temas de control en la Contraloría General y a un tema que tiene que ver con la parte del seguimiento del disciplinario de los empleados públicos para decir, descubrimos un fraude o descubrimos un acto de corrupción o de soborno, que no anticiparse. Somos nosotros los responsables desde el punto de vista de la sociedad de ese cambio que se debe dar. Entonces, yo sí creo que en algún momento esta sociedad debe cansarse realmente de ver cómo menoscaban lo que nosotros creemos, y muy seguramente esto va a comenzar a cambiar. Carlos, disculpa que te interrumpa, es que este tema está muy interesante y vale la pena aprovechar que está Carlos Boschel Norma con nosotros para ampliar este tema tan interesantísimo como de prevenir el fraude y la corrupción y el soborno al interior de nuestras organizaciones. Así que habrá un próximo programa con nuestro invitado especial, Carlos Boschel Norma.